Vamos a conversar sobre la matanza en Orlando, la más importante desde la ocurrida, una tragedia sin duda alguna, desde la caída de las Torres Gemelas. Vamos a conversar entonces con Juan Gabriel Valdés, embajador de Chile en Estados Unidos. Embajador, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Lo primero que quiero preguntarle es, más allá que no hay encuestas todavía, en su opinión, ¿cuál es la percepción en el pueblo norteamericano, en los medios de comunicación norteamericanos respecto a si esto es... el presidente Obama dice un ataque a extremismo interno, pero más bien motivado por un tema religioso o más bien malentendido la religión, porque la religión, el Islam es una religión de paz, pero un extremismo islámico o más bien por el tema de las minorías sexuales? ¿Cuál es la impresión en la población norteamericana? Buenas noches, Mónica, mucho gusto de estar con usted. Yo creo que en Estados Unidos hay una sensación de enorme dolor, de gran consternación, por un conjunto de cosas, porque aquí se da un conjunto de cosas. Se da la situación de violencia brutal, una vez más vinculada a un conflicto global contra el extremismo islámico. Se da un ataque contra una comunidad que en Estados Unidos ha conseguido, gracias a su lucha y a su esfuerzo, un creciente respeto, incluso admiración por la manera como defienden sus derechos. Se da una situación en la cual hay una campaña electoral, en la cual naturalmente esto tiende a politizarse y a transformarse en un tema electoral. Yo, por lo que he podido hablar hoy día con amigos míos que están, yo estoy de momento en Santiago, vuelvo a mitad de semana a Estados Unidos, las sensaciones de una enorme consternación y de un enorme dolor. Yo creo que la gente todavía no ha entrado a hacer un análisis racional de lo que ocurre. Es evidente que hay una enorme cantidad de norteamericanos que se deben estar preguntando cómo alguien que estaba en las listas del FBI y que había viajado a países con vínculos con el mundo árabe y que estaba sospechado de estar vinculado a esas causas, pudo comprar armamento con esa facilidad. Estoy seguro que alguien se está preguntando hasta qué punto esto tiene que ver con un fenómeno religioso, sino con un asunto vinculado a la comunidad que fue agredida. Acabo de leer en la prensa de que esta persona fue vista en este club en varias oportunidades en el pasado. Por lo tanto, hay una confusión todavía y hay que esperar una versión todavía más dedicada de los hechos, pero no cabe la menor duda de que esto ha golpeado el corazón de los americanos con un profundo dolor y consternación. Embajador, ¿cuál cree usted que puede ser el efecto para la población musulmana, más allá de que el Islam sea una religión de paz, en el pueblo norteamericano? ¿Qué efecto, sobre todo cuando vemos a algunos como Donald Trump, usando también este tema políticamente, reflotando sus propuestas que ya le habíamos escuchado de no dejar entrar a Estados Unidos a musulmanes, en el contexto de una campaña electoral? ¿Qué efecto puede tener para la población musulmana lo ocurrido? Yo siento que hay una cultura profunda en Estados Unidos de respeto por la persona, de respeto por los individuos, de respeto por su libertad, de respeto por sus creencias. Y yo siento que yo tengo la más fuerte seguridad de que el pueblo norteamericano reacciona entendiendo la distancia y la diferencia entre la fe religiosa en el Islam y lo que es el fanatismo de un grupo de gente que en definitiva es una minoría en ese mundo y que ha decidido declararle la guerra a Occidente. Embajador, desde una perspectiva francamente enloquecida. Pero no cabe duda de que el hecho de que estén presentes hoy día los imanes en las manifestaciones de solidaridad con el pueblo norteamericano y con la comunidad que fue agredida. La presencia de líderes islámicos la he visto yo por televisión. Eso es una cosa muy importante porque yo creo que desde el presidente hasta muchos ciudadanos entienden perfectamente que no se puede hacer esa conjunción. Ahora, la hacen algunos, yo creo que es muy lamentable que lo hagan y creo de que eso puede conseguir votos de algunos sectores, yo creo que puede conseguir votos de algunos sectores, pero no creo que esa sea la postura mayoritaria del pueblo norteamericano. Embajador, ¿y qué efectos puede tener en el tema de la inmigración lo ocurrido? ¿Qué efectos puede tener también para los viajes, por ejemplo, chilenos que viajen? ¿Usted cree que finalmente esto va a tener efectos en un reforzamiento de la seguridad, en que sea más complicado o no
no solo para chilenos, sino en general las personas que quieran regularizar una situación de migración? Entonces, viajes e inmigración, ¿qué efectos cree que puede tener? Mire, es evidente que los Estados Unidos tienen que asumir y tienen que adoptar medidas de protección. Yo creo que ya las hay y yo creo que hasta cierto punto son eficientes. Es evidente que este tema no ha sido provocado por un extranjero. Este asunto fue provocado por un ciudadano norteamericano. Este asunto fue provocado por un ciudadano norteamericano que estaba en las listas de los buscados y de los examinados y de la gente que era sospechada. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es evidente que las medidas no deben ser contra los extranjeros, sino que debe haber medidas que deben regular la posibilidad de que una persona que está bajo vigilancia policial o ha estado bajo vigilancia policial tenga acceso a comprar por correo en un supermercado una ametralladora. Yo creo que el presidente Obama ha sido lo suficientemente claro en eso. Yo esperaría de que ese proceso vaya madurando en la cabeza de la mayoría de la población norteamericana, pero yo creo que sí, yo creo que van a haber medidas adicionales, creo que van a haber, hay preocupación en el Congreso sobre algunos casos. Espero que eso no tenga nada que ver con nosotros, porque se sabe perfectamente que una de nuestras características como pueblos en América del Sur es no estar en el centro de estos episodios y el poder entonces tener una relación con Estados Unidos desprovista de tanta medida de seguridad como la que existe frente al Medio Oriente. Embajador Valdés, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muy buenas noches a usted, Mónica. Mucho gusto saludarla.